podemos definir al iusnaturalismo como la prehistoria teórica del liberalismo. Su problemática corre entre dos exigencias esenciales y tendencialmente contradictorias. Por una parte, la sociedad no se concibe ya como un dato de naturaleza y puede ser por entero plasmada por el hombre. Por otra parte, la primacía del individuo respecto de la sociedad es también de carácter natural, pero el individuo no puede dejar de vivir en sociedad. La naturalidad de la vocación social del hombre, tan evidente en Aristóteles, experimenta un proceso singular, que se contrae, pudiéramos decir, dentro de la conciencia del individuo. Este ya no se presenta como una articulación de la sociedad, sino al contrario, es la sociedad la que se presenta como una articulación de la conciencia individual. Es una subversión radical, que certifica la separación del individuo de toda agrupación determinada por el nacimiento. Es esto un pensamiento que no podía germinar, ya no digamos en la mente de un esclavo, pero ni siquiera en la de un griego libre. Lo que históricamente presupone es que la sociedad humana funciona ya como una sociedad disociada, como una relación entre individuos que personalmente se franquean por medio de la dependencia personal. No obstante, tal sociedad es, con toda evidencia, una sociedad en la que una relación por el estilo puede subsistir solo en la medida en que el vivir práctico no esté ya encomendado a la producción de los esclavos o de los siervos de la gleba y que pueda realizarse como vivir social a través de la independencia personal recíproca y mediante la total transformación de las cosas producidas en cosas intercambiables. En la teoría política iusnaturalista la contradicción entre el carácter artificial o histórico de la sociedad y el carácter natural del individuo que no obstante apetece la sociedad, es la mirilla que denuncia cómo el viejo dualismo de sociedad y naturaleza opera de nueva cuenta vistiendo el uniforme de la gran revolución teórica, moderna. Naturaleza y humanidad, experiencia y razón buscan sin encontrar aquella conjunción que la naciente física está descubriendo por su lado. Por una parte, la racionalidad, que antes comprendía la naturaleza a través de caminos extrahumanos, se subjetiviza en la razón laica, mientras que por otra parte, la estructura natural de la vida social, antes igualmente extrahumana, científica, en el sistema de un derecho natural del hombre conciencia. En el centro del pensamiento político no se da ya el estudio de la estructura orgánica, natural, racional, eterna de la sociedad, sino el que se refiere al hombre que, con sus derechos naturales y con su capacidad de decisión construye y modela a la sociedad. El mundo del individuo es el mundo eterno de la razón y el mundo de la sociedad es el mundo transitorio de la historia. Nacen las dos grandes categorías de la nueva filosofía, racionalismo y empirismo. He aquí la suma del iusnaturalismo: el hombre nace libre igual, la sociedad es una creación suya que no puede revocar aquella libertad y aquella igualdad, la ley y la autoridad deben nacer del consenso, el poder sino de un es responsable, los gobernantes representan al pueblo. La antigua antítesis griega entre naturaleza y convención viene desarrollada por rumbos imprevistos. Es la misma antítesis que eleva la carga corrosiva de las instituciones constituidas y expande el individualismo, desmontándolo de la ética y de la política, separa la convivencia política del reino de la naturaleza y la proyecta sobre la historia, desarrolla la idea de la cosmópolis y, idea moral y religiosa que era, la transforma en una idea política que se coloca en la base del derecho internacional. Sustituye en el centro de la vida social el ideal griego de la felicidad común, de la sabiduría y de la virtud, por el de la felicidad personal y sus garantías. La búsqueda de la felicidad deja de ser empresa de unos pocos y destino ultraterrenal de todos y se transforma en una competencia que vincula las conciencias y los cuerpos y exige tolerancia, libertad de opinión, control crítico, además de libertad de actividad económica, propiedad privada, respeto y garantías recíprocos. Todas las connotaciones de la vida perfecta se contraen, salen de la comunidad y hacen su asiento en la conciencia y en la actividad individuales. De tal contracción el ordenamiento positivo, sale sublimado en la abstracción del garantismo como una esfera puramente externa. Ya Heráclito hablaba de las leyes como de los muros de la ciudad, pero él jamás habría identificado esos muros con una simple cinta exterior dentro de la cual fuese posible la disociación individualista de todo valor. También los nuevos teóricos hablan de la necesidad de defender y de mantener las leyes, pero ello se debe a que las leyes defienden y mantienen la vida y la propiedad, ambos atributos inseparables de la persona persocial. Los juristas romanos, por su parte, hablaban de un derecho natural, pero en el sentido arcaico de un orden que la naturaleza ha establecido entre todos los animales. Los nuevos teóricos, a su vez, ya no hablan de un ordo ordinatus, ordo ordinas. El orden natural constituye una racionalidad que supone una razón y un sujeto humanos, desvinculados del resto del mundo natural que la ciencia va clasificando. El suyo es un orden natural humano. El nuevo pensamiento no vacila en unirse con las tradiciones, pero lo hace en modo crítico, sacando provecho en todos los modos posibles de la conquista del derecho de crítica que le permitió ganar la Reforma protestante y la ciencia natural.
Si el siglo XVI fue el siglo de la batalla crítica, el siglo XVII saca ya las conclusiones prácticas de aquella batalla y representa el siglo de la difusión y de la estabilización. Se inaugura con la hoguera de Giordano Bruno y se concluye después que Inglaterra decapita por primera vez a un rey, obtiene el habeas corpus, y manifiesta con bloque al teórico de la tolerancia y del poder fundado en el consenso. También en este aspecto la genialidad teórica de los justnaturalistas reside en el hecho de haber obtenido conclusiones teóricas típicas de modos prácticos de convivencia que aún no se habían desarrollado en su plenitud. 55 Y de esta genialidad deriva a su vez su limitación histórica, pues sus anticipaciones teóricas no pueden por más de encajar de algún modo con las tradiciones sobrevivientes, en la medida en que todavía no constituyen anticipaciones experimentales completas. Hobbes, uno de los máximos teóricos del pensamiento político moderno, uno de los primeros que desconsagra la tradición, siente la necesidad de insertar en su obra del Ciudadano un capítulo, el sí, que intitula Pasajes y ejemplos de la Sagrada Escritura sobre el derecho público que confirman cuanto se ha dicho, así como de dedicar la última sección a la religión. Inclusive, el último capítulo viene intitulado Lo que es necesario para entrar en el reino de los cielos. Y sin embargo, él nos demuestra en la carta dedicatoria al excelentísimo Guillermo, conde de Devonshire, mi honorable señor, cuán radical era la crítica empirista que había sometido la ciencia política tradicional. Su carta dedicatoria está fechada el 1 de noviembre de 1646, solo 12 años antes Galileo Galilei se había arrodillado ante los inquisidores generales contra la herética depravación y hacía solo 4 que se había pagado, ciego, en su gran visión renovada de los cielos. Y Hobbes hacía presente a los científicos sociales el ejemplo de los geómetras y de los físicos, escribiendo: si los filósofos morales hubieran llevado a cabo sus estudios con éxito parecido, no veo cómo el ingenio humano hubiera podido contribuir mejor a su propia felicidad en esta vida. 56 Su mérito consiste en haber esa misma preocupación de Galileo. El primero de los dos de Locke, publicados anónimos en 1690, está dedicado por entero a disputar al de Filmer, última sanción del poder divino de los reyes, la interpretación de la Sagrada Escritura. En el segundo tratado la apelación al cielo es la extrema razón del rebelde. He encontrado dos postulados segurísimos de la naturaleza humana. 1. El deseo natural, en virtud del cual cada uno requiere para sí el uso de cosas que están en común. 2. La razón natural por la que cada uno se esfuerza por evitar una muerte violenta como el más grande de los males naturales. 57 Su ciencia es una ciencia natural. Su método se modela sobre el método de los mecánicos renacentistas, y con todo y ello en la carta citada escribe: lo que he agregado acerca del reino de Dios, lo he escrito para que no pareciese estar en contradicción entre lo que Dios nos dice a través de la naturaleza y la ley de Dios que nos transmiten las Sagradas Escrituras. Tratados acerca del gobierno civil patriarca. La batalla que había sido librada siglos antes en torno de la obra aristotélica, se renueva sobre la interpretación de la Sagrada Escritura. El mundo no se desembaraza fácilmente de su pasado teórico mientras no se ha transformado en un pasado práctico. Empero, el supuesto de la divinidad y de la religión comienza entonces a ser un mero supuesto y, como lo proclama Grocio, el derecho existiría aun cuando no existiera Dios. Leibniz, que es quizá el último gran teórico que trata de lograr la síntesis entre la vieja teología y la ciencia nueva, escribe una teodicea y sostiene, en definitiva, el principio aristotélico de que la razón suficiente del mecanismo cósmico es a pesar de todo un principio teleológico, pero disputa Newton el descubrimiento del cálculo infinitesimal. La igualación de los individuos por nacimiento y su igualación ante la ley positiva en cuanto ley fundada en el consenso, implica el fin de toda jerarquía racional, laica, determinada por la emulación terrenal en el libre campo de la competencia económica. La razón es la nueva divinidad moderna del individuo y la Revolución Francesa levanta los árboles de la libertad y los templos de la nueva diosa. Pero, para ser auténtica divinidad mundana de la nueva cultura laica, la razón debe salir del mundo simplemente desdoblado de la metafísica tradicional y remontar los nexos por completo mundanos de la experiencia. Por ello, la crítica de la cultura teológica significa al mismo tiempo la búsqueda de un encuentro entre experiencia y razón, la crítica del abstracto racionalismo en el que se había educado. El justnaturalismo y la superación del racionalismo dogmático se trenzan con la superación del justnaturalismo. Para poder constituirse en la nueva fe moderna, la fe en la razón no puede ser, propiamente dicha, una fe, pues necesita de un control interior de la misma razón y de su concordancia con el carácter inagotable de la experiencia. El proceso, planteado por Hume, se concluye con Kant y la coherencia con el alma interior del racionalismo pone al descubierto la naturaleza irrepetible e inconmensurable de los universos individuales. La crítica de la razón pura descubre la primacía de la razón práctica, la proclamación racional del individuo moderno evoca el triunfo del sujeto práctico.
El auténtico centro del individuo es su conciencia, su responsabilidad, su voluntad moral de proyectar su conducta como conducta universal, de modelar éticamente al mundo. Entre Hume y Kant ha pasado Rousseau, que condena la especulación de los siglos pasados en nombre del corazón simple y del arrojo moral. La individualidad, que el último gran sistemático de la vieja cultura, Leibniz, había confinado dentro de un complejo de mónadas sin ventanas, en el marco de una armonía, providencialmente preestablecida, en realidad tiene que crear esa armonía del mundo saliéndose del creacionismo. Toda la cultura del siglo XVIII converge en esta dirección, el descubrimiento llevado a cabo por Vico de la nueva ciencia histórica, la crítica de Hume a la lógica y al contractualismo, la exploración histórico-social de las instituciones políticas planteada por Montesquieu, el ateísmo francés, la crítica de la civilización de Rousseau, la nueva ciencia económica y la moral del sentimiento de Smith. En la teoría política moderna la erosión de los viejos módulos de pensamiento simplifica las soluciones del nuevo pensamiento laico y las hace más refinadas. En sustancia, el problema decisivo de la política lo representa el problema de la democracia, la relación entre el poder y el pueblo, entre la ley y los ciudadanos, entre gobernantes y gobernados, entre el Estado representativo y la sociedad de los privados. Pasa a un segundo plano no solo el dualismo cristiano de la tierra y el cielo, sino además el dualismo racionalista de estado de naturaleza y estado de civilización, en una palabra, la herencia de la secular escisión entre naturaleza y sociedad como secciones preordenadas respecto del mundo histórico del hombre. El verdadero, auténtico dualismo moderno es el que se da entre la soberanía popular y la soberanía del Estado. Los demás restos dualistas solo podrán volver a surgir sobre las huellas de este. Del alcance ejemplar que en este panorama del pensamiento político moderno asumen Rousseau y Kant se ha hablado ya con largueza. 59 Baste solo recordar, que Rousseau descubre en esencia dos problemas, el contraste irreductible entre el Estado representativo y la soberanía popular y el igualmente irreductible contraste entre la igualdad natural de los hombres y la desigualdad social de los mismos. Las soluciones dadas a los dos problemas están rigurosamente intercondicionadas, o se reelabora el universo de los hombres a través de una igualdad política, integral y en ese caso se subordina el gobierno y la ley al pueblo unificado o, en nombre de la vida privada, se restablece la soberanía de los gobernantes y así, junto con la batalla contra el despotismo de los gobiernos, se habrá perdido también la batalla por la igualdad. Aunque con ciertas contradicciones, esa es la esencia del pensamiento de Rousseau, por lo menos, la agitación teórica que siembra. Se podrá poner el acento en las incoherencias del Rousseau que sigue siendo naturalista y, por ende, se le podrá acusar de promotor del utopismo moralista en política, se le podrán reclamar también sus vacilaciones que corren entre su incipiente crítica de la propiedad privada y el presupuesto persistente del individuo como ente no social. Mas el Rousseau incoherente y vacilante nos dice muy poco de la coherencia de la solución liberal de Kant, Humboldt, Constant, mientras que el Rousseau que efectivamente sobrevive por su originalidad y su adherencia crítica a la problemática de nuestra época es el mismo que presume las soluciones radicales de la democracia política. Algo análogo cabe decir de Kant, naturalmente en sentido opuesto. La crisis estructural en que desemboca su Estado de Derecho no puede ser velada por su reivindicación esencial e irrenunciable de la legalidad jurídica, mientras exista una ley. Aquella crisis es inevitable en la exaltación primaria del individuo propietario y en la necesaria vinculación del Estado representativo con la decadencia teórica de la soberanía popular y el estatalismo autoritario. Con Rousseau vuelve a surgir, en una representación moderna, el antiguo ideal de la comunidad orgánica. Mientras que con Kant se perfila una nueva versión de la entera tradición de la escisión. Sobre la línea de Rousseau, con desarrollos originales, se proyecta la nueva temática comunitaria del socialismo. Sobre la línea de Kant, sin desarrollos sustancialmente originales, se levanta el constitucionalismo jurídico con sus contradicciones autoritarias, sancionando la laceración que resulta de la división entre vida pública y vida privada y consagrando la sociedad de los privados que se integra en una comunidad exclusivamente abstracta. No obstante, las infinitas reservas críticas que deben señalarse a la reducción de Marx a un epígono de Hegel, es cierta la afirmación de que Hegel es una premisa de la crítica de Marx. En efecto, Hegel es la mente que advierte la exigencia de la unificación. Suyo es el tema de la composición de los dualismos. Pero dado que el suyo es un tema ideal, la solución que del mismo resulta no es una solución real. La integración del mundo en la historia unitaria de la idea tiene su talón de Aquiles en la suposición de la historia como meramente ideal y en la pretensión de que las raíces del mundo sean susceptibles de comprenderse más bien que de transformarse. Si el viejo racionalismo dogmático se nos presenta como un desdoblamiento del mundo,
El racionalismo historicista de Hegel nos configura el mundo como un desdoblamiento del espíritu, pero en esencia este mundo no tiene una razón de ser propia y por ello su racionalización es una empresa que se desarrolla en su ausencia, en la medida en que se supera y se dialectiza en las espirales ascendentes del espíritu. No por acaso la originalidad de Hegel, lo que de él está vivo, queda fuera de la política. En este aspecto Hegel es de veras un perro muerto que se pudrió con el Estado prusiano. No fue más allá del señalamiento, importante, es verdad, de que la dinámica de la vida práctica moderna está contenida en el dualismo de sociedad civil y Estado y que esta es la laceración mundana en la que precisa intervenir. Pero Hegel interviene a su modo, al excluir al estado de la mundanidad y al darle como lugar de origen y como destino la esfera celeste del espíritu, en la que todo se integra y se supera dejando las cosas mundanas tal y como están. Puede decirse que la lección más importante que Hegel deja en la política es, a contrario, la necesidad de una crítica histórica del Estado. Y precisamente en este punto